Bienvenidos de nuevo, mis queridos amigos telespectadores, con este programa que verdaderamente estamos viendo como vidas que antes eran de una manera y luego cambiaron a otra, se transformaron por la presencia de Jesús en sus corazones, está siendo muy visualizado por muchos. ¿Por qué? Porque necesitamos de estos testimonios. Y hoy hemos traído un invitado especial. Él se llama José Antonio Llorca. José Antonio, encantado. ¿Cómo te encuentras? Mucho gusto. ¿Estás bien? Bien, bien, contento. Bueno, pues José Antonio es ex sacerdote y vive aquí en Valencia, en España. Y entonces yo quería preguntarle, José Antonio, ¿cuándo naciste y dónde naciste? Nací en 1945. Tengo ahora 74 años. En un pueblo al sur de Valencia capital, a unos 30 kilómetros, llamado Algemesí. Ajá. Un pueblo muy católico. Muy bien. ¿Y por cuánto tiempo serviste como sacerdote en la iglesia cristiana? Yo canté misa a los 35 años. Ajá. He estado en el ministerio sacerdotal 38 años. Y gracias a Dios, muy feliz. Muy bien. ¿Y qué posiciones ocupaste dentro de lo que era la Iglesia Católica? He tenido la suerte de tener ministerios muy interesantes que me han permitido conocer la Iglesia Católica en distintos aspectos interesantes. Primero fui vicario, que es el ayudante del párroco en una parroquia, durante 6 años. Posteriormente fui párroco durante 4 años, muy feliz, y a pesar del arzobispo, del señor arzobispo de entonces, don Miguel Roca Cabanillas, y de un servidor, tuve que pasar a Valencia porque la Casa General de las Hermanitas Ancianos Desamparados, una institución de religiosas que están en todo el mundo, pues insistieron al arzobispo que fuera yo allí de capellán. Y tuve que dejar la parroquia, que me costó mucho en el sentido sentimental, porque era muy feliz allí. Y pasé a Valencia y esto me permitió, con el tiempo, poco tiempo, porque yo ya conocía, en aquel entonces, estamos hablando del año 90, conocía ya el ordenador y tal, y me pidió el entonces arzobispo de Valencia, que era otro, ya no era don Miguel, don Agustín, me pidió que entrara en los tribunales eclesiásticos. Necesitaban un sacerdote para tomar declaraciones, etc. Allí en el tribunal eclesiástico, es otro aspecto de mi sacerdocio, estuve 17 años, primero como secretario, era el Tribunal Eclesiástico de Nulidades Matrimoniales. Después estuve de fiscal y posteriormente, tras sacar la licenciatura en Derecho Canónico, estuve 10 años de juez eclesiástico y ya me jubilé de esa labor y finalmente dejé también las hermanitas, me jubilé en esta labor del capellán de la Casa General y he estado el último tiempo de ayudante del párroco, de una parroquia de Valencia. En toda tu vida, ¿no?, que has sido, pues hemos visto que han sido, pues eso, 38 o 40 años de sacerdote, pero ¿qué fue lo que te incentivó a ser sacerdote? Efectivamente, desde los 11 o 12 años yo quise ser sacerdote. Y realmente es curioso que tuve 3 tentativas, de las cuales pues podemos distinguir en 2 partes. La primera, a los 15 años, estaba haciendo yo segundo de magisterio, soy maestro también, maestro nacional. Lo pedí en mi casa, recuerdo, a mis padres, pero mi padre no lo aceptó. Primero me pidió que terminara la carrera y las oposiciones. Quiere decir que intenté, pero no me lo prohibieron. La segunda intentona fue más adelante, hacia los 20 y tantos años, pero tampoco cuajó. Y finalmente, cuando yo no quería, entonces, porque me lo pedía un sacerdote con insistencia, entonces acepté y cuajó mi vocación. Sí.
¿Cómo fue esa experiencia educativa en la preparación para el sacerdocio? Muy interesante porque yo nací en una familia católica, Algemesí es un pueblo muy católico, fui monaguillo, catequista, etcétera. Luego la carrera de magisterio en aquella época, años 60, 63, estaba muy cargada de espiritualidad católica y entonces mi vida ha sido una formación muy buena católica y dentro de mí hay una línea constante que era la búsqueda de Dios y sobre todo el tema de la oración. Ajá. Cómo hacer oración cada vez mejor y forma de dirigirse a Dios de manera pues más santa, ¿no? Buscando la unión con Dios. La oración es un tema importante, ¿no? Porque nosotros hemos descubierto a través de la palabra de que uno se comunica con Dios como si fuera un amigo. Porque, ¿qué opinión te da a ti los rezos, las repeticiones? ¿Eso cómo lo lleváis los católicos? Sí, efectivamente, los católicos sabemos que está el rezo y que está la meditación, que es la oración cuando uno se dirige a Dios directamente. Eso es común en el catolicismo. Pero dentro de lo que es la meditación, que es ya un contacto más profundo con Dios y hablar con Él, pues a mí me interesó mucho y eso me hizo conocer el yoga y el hinduismo, porque la espiritualidad oriental, de hecho, está centrada en la meditación y sobre todo el budismo, pues de una meditación muy profunda, también en el yoga. Y eso me hizo profundizar en este mundo del Oriente que me llevó a descubrir tipos de oración que son distintas de la religión católica. Y gracias al adventismo he podido comprobar que la oración oriental es realmente panteísta y está llena de espiritismo. Y esto lo digo porque tiene también influencias dentro de algunos católicos que se ven afectados por este tipo de oraciones. Está, por ejemplo, la Nueva Era, etcétera, que el católico tiene que prepararse muy bien para no caer en estas redes. Yo realmente ha sido un proceso de investigación, pero que pude superar esto gracias al adventismo. Tú comentabas que en el hinduismo, bueno, pues está la meditación, pero esa meditación lo que hace es que, lo que intenta es que vacía el ser, ¿no? Saca todo lo que tengas dentro, extrae fuera todo lo que hay para que tú puedas comunicarte con alguien por ahí, pero en la Biblia lo que dice es todo lo contrario, es tú meditas pues para que alguien de fuera venga dentro, es el Espíritu Santo, y es precisamente quien te da a conocer las cosas. ¿Es esa la diferencia que tú ves entre una oración panteísta y la meditación u oración que dice la Biblia? Es correcto, ese punto de vista, pero hay que ir más profundo. Adelante. Quiere decir que cuando profundizamos, toda la oración oriental está basada en el panteísmo. La palabra panteísmo, es decir, lo que es ser panteísta, normalmente no se entiende bien, pero cuando encuentras el significado, panteísmo significa, a nivel personal, que uno es el creador de su salvación y de su santidad. Uno mismo. Uno mismo. Es decir, todo, panteísmo significa, viene del griego pasapán, panteísmo significa que todo es Dios. Lo cual quiere decir que el ser humano, dentro de él, está Dios. Y uno, a través de la oración, puede realizar a Dios. A esto se llama samadhi, se llama también éxtasis, bueno, en catolicismo se llama éxtasis,
tiene distintos nombres, que el error está en que la persona va sacando esa divinidad que está dentro y la va llevando en extensión hasta alcanzar la plenitud que ya hemos dicho que se llama Samadhi y en el Oriente. Ahora bien, también en esta experiencia el problema está, y hablando del catolicismo, por ejemplo, lo aclara muy bien Ezequiel capítulo 20, versículo 12, cuando dice que os di mis sábados para que supierais que yo soy el Señor, el que os santifico. Es decir, es el Señor, que es lo que tú decías, que viene alguien de fuera, pero ese alguien de fuera viene, pero es el que realmente realiza todo. Es decir, para que sepáis que soy yo quien os santifico. La santidad de la persona en la Biblia viene de Dios. Otro punto interesante está en lo que se llama la formación espiritual o la dirección espiritual. Y eso también lleva confusión dentro del catolicismo, porque no hay otro director que el Espíritu Santo. Muy bien. No hay otro maestro, como decía el Señor, a nadie llaméis Padre, sino al Padre Celestial. De forma que en la dirección espiritual se cae o se puede caer en el error de que hay otra persona que te va ayudando a que tú vayas creciendo en esa unión con Dios. Y termino diciendo que tanto el panteísmo como la formación espiritual o dirección espiritual se puede caer en la trampa de que uno u otro puede ser el autor de tu santidad, cuando solo hay uno que es el que da la santidad, que es Dios. Muy bien, José Antonio. Entonces, lo que yo veo es que a lo largo de tu vida has sido un buscador. Has querido contactar, conectar con Dios, pues de una manera que pues, la misma Iglesia no te lo otorgaba, porque en cuanto uno busca es que necesita saber más de lo que alguien no te puede dar. ¿Cómo llegaste entonces a conocer este mensaje adventista? Bueno, realmente, como tú has dicho, he estado siempre investigando, buscando. La línea de buscar una oración más perfecta me llevó a conocer fundamentalmente las religiones más importantes del mundo, sobre todo el hinduismo, el budismo, el islamismo. Y todo esto es lo que en una investigación cada vez mayor, pues descubrí el fallo del panteísmo, el fallo de la oración oriental, el fallo de los errores de las otras religiones. Y en el adventismo lo que más me impresionó fue el conocimiento bíblico y cómo es Dios el que actúa y el que realiza tu santidad, y cómo la Biblia es palabra de Dios y por lo tanto, al ser palabra de Dios, no se puede depender de alguna otra persona que tenga tanta autoridad como Dios. Y estoy hablando ahora, por ejemplo, de la infalibilidad del Santo Padre, el Papa, del Sumo Pontífice en la fe católica, donde la interpretación de la Biblia llega un momento en que es el Santo Padre el que define cómo hay que interpretar este texto o el otro, de forma que eso lleva a que el católico no pueda tener otra interpretación o visión de ese texto concreto para conocer qué es lo que Dios quiere decir o dice en ese texto. Ajá. Hay muchas doctrinas en la Iglesia Católica que difieren bastante de lo que dice la Biblia, ¿no? Por ejemplo, bueno, el día de reposo, la inmortalidad del alma, el infierno, como has nombrado muy bien, la infalibilidad del Papa.
¿qué podrías comentar sobre estas doctrinas que has estado llevando siempre durante 38 años, cuando eras ministro en la Iglesia Católica? ¿Qué ha sido cuando tú te encontraste en la Biblia con todas estas verdades? Porque en tu ministerio tú habrás confesado muchas veces y perdonado los pecados. La Eucaristía, tú creías perfectamente en la transformación del vino en sangre y del pan en carne. ¿Qué puedes tú decirme ahora cuando descubres en la palabra de Dios todas estas verdades tan en contra de lo que lleva las doctrinas de la Iglesia Católica? Interesante la pregunta, porque lo que ocurre en un verdadero católico que vive feliz la fe católica es que el magisterio papal pues marca la fe del católico hasta tal punto que no llega a dudar, por ejemplo, el misterio del infierno es un dogma de fe, el sacramento de la confesión es uno de los 7 sacramentos, la infalibilidad del Papa, que tú has mencionado, el purgatorio, los santos, etc. El católico, como todo esto son verdades que tiene que aceptar, pues lo vive de una forma total y no lo cuestiona. Y eso me ha pasado a mí. Entonces, podría decir que el velo que a mí me ha hecho dar un paso al frente en dirigirme hacia la Iglesia Adventista fue el caer en la cuenta que la palabra de Dios está por encima del romano pontífice. Wow. Muy importante. Y entonces, todos hemos estudiado Lutero, el protestantismo, con el libre examen. Yo lo conocía esto, el libre examen, pero tenía la conciencia que debía de atender por encima del libre examen a el magisterio pontificio. Pero el adventismo fue para mí una luz al ver cómo se profundiza en la palabra de Dios, se investiga el texto y el contexto y se intenta no interpretar la palabra de Dios, sino buscar qué es lo que dice Dios en esa palabra, en ese texto, en esa frase, en ese versículo. Y entonces, ese paso para mí es el primero que yo di para abarcar todas las demás experiencias del conocimiento de la doctrina adventista y del conocimiento también de la doctrina católica, poniendo ya en interrogante muchos dogmas que en la Sagrada Escritura no constan como tal. Una vez que descubres entonces estas doctrinas, una vez que descubres a Jesús, tienes que dar pasos importantes, porque claro, tú estás ejerciendo como sacerdote y uno tiene que comunicar lo que ha encontrado a sus compañeros, a la familia. ¿Cómo enfrentas esta adversidad? Te puedo decir que lo más difícil para dar el paso a entrar en la Iglesia Adventista ha sido mi ministerio sacerdotal. Porque comenzando por la familia, hay que entender que ahora pues mi familia, allí en el pueblo, que tenían un sacerdote que era un orgullo para la casa, para la familia, ahora resulta que ese sacerdote ya no es sacerdote, lo ha dejado, y ahora, y para más INRI, resulta que ha entrado con los protestantes. Y luego también, porque para dejar el sacerdocio, pues he tenido que ir a hablar con el cardenal arzobispo de Valencia, que se ha portado como un padre, pero ha sido pues una experiencia muy fuerte, e incluso él me pidió que hablara con 2 sacerdotes para profundizar antes de dar el paso, etc. Y luego también pues yo estaba ayudando al párroco, lo que es el párroco, lo que es la parroquia, pues, los feligreses, los cristianos que me han visto
celebrar misa, confesar, celebrar bautismo. Entonces, todo esto ha sido un óbice para poder dar el paso, pero puedo decir que para llevar adelante el paso que he dado, he tenido que renunciar a todo, como San Pablo, que dijo que para mí todo es basura con tal de ganar a Cristo. La fama, el dinero, el poder, etcétera, todo lo he tenido que dejar. Y en este momento, pues incluso al salir a la calle, pues a veces tengo hasta vergüenza, por lo menos por los lugares donde me conocen. Pero así es. No, la verdad es que es un paso muy importante el que ha dado nuestro amigo José Antonio, porque hay muchos que están escuchando la palabra de Dios, pero solamente unos pocos valientes son los que dan el paso. Y estamos delante de un hombre valiente, que después de 38 años de ministerio en la Iglesia Católica ha dicho, pero si es que esta es la verdad. Y entonces él está ahora aquí con nosotros en la televisión para dar su testimonio. ¿Qué personas te han influido para que tú pudieras llevar este camino hacia Jesús? Yo tenía 73 años cuando yo conozco el adventismo, porque yo conocía el adventismo de oída, pero no sabía lo que era la iglesia adventista. Al ver este vídeo, que no me recuerdo el tema, pero vi todo claro en el sentido de que la Biblia estaba por encima de todo, la palabra de Dios. Y a partir de ahí fue que precisamente ayer, hace 3 años, que vi ese vídeo. 3 años he estado diariamente, horas, leyendo libros, viendo vídeos, para conocer a fondo el adventismo. Hace unos 8 meses, la directora del centro de llamadas de nuestro ministerio en Fresno me dijo que había recibido una llamada de España, una llamada de un sacerdote católico que quería bautizarse como miembro de la iglesia adventista. Me pareció algo extraordinario, porque España es un país muy católico. ¿Contactaste con el pastor Stefan Borg, que fue para ti también un referente debido a los vídeos que de él estabas viendo? Efectivamente, todo es providencia, porque Stefan Borg para mí es el número 1 de todos los pastores que yo conozco dentro del adventismo. Y como lo veo continuamente, pues me enteré que había editado o había sacado un trabajo suyo de los 7 sellos del Apocalipsis, y efectivamente por internet lo compré, a través de la compra que se hace por internet. En esa compra tuve que conectar con correos electrónicos, y una señorita, que pues, posteriormente me enteré que era la secretaria que dirige este tema de la venta de libros, pues en un correo electrónico, al recibir el libro, le dije que me gustaría que me bautizara Stefan Borg. Ajá. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que ese mismo día o al día siguiente recibí un correo directo de Stefan Borg, invitándome a ir a Barcelona, que él iba a ir en enero, y estamos hablando del 8 de agosto del año pasado, y que tendría mucho gusto en bautizarme. A partir del 8 de agosto hasta el 30 de enero, que me he bautizado, he tenido un contacto a través de correo electrónico con Stefan Borg, y ahí pues él me ha ayudado mucho a poder ir solucionando el paso de dejar la Iglesia Católica, porque ha sido prácticamente imposible, pero con Dios ha sido todo posible y ha salido muy bien. Entonces estuviste allí en un seminario que dio Stefan Borg en la iglesia de Urgel, allá en Barcelona, un seminario sobre Daniel.
y allí estuviste durante una semana. ¿Qué cosas aprendiste en aquel seminario y también en la iglesia? Porque hasta entonces no habías visitado ninguna iglesia adventista. Efectivamente, yo nunca había entrado en ninguna iglesia adventista, no la conocía. Conocía la iglesia adventista a través de los vídeos, de los pastores, sabía lo que se hacía, lo que se celebraba, porque he visto celebraciones de sábados, es decir, por YouTube sabía cómo se celebraban, cómo las oraciones y los estudios bíblicos, etcétera, pero no tenía experiencia personal. Entonces esta semana ha sido muy importante porque yo comprendo que como institución la Iglesia Adventista pues tiene, humanamente hablando, sus fallos, sus dificultades, sus problemas, como cualquier institución humana de este mundo, ¿no? Y tenía dentro de mí dudas respecto a la denominación adventista como institución, porque veía que había unas relaciones con el Vaticano, el tema del ecumenismo, por parte de la Iglesia Adventista con el Vaticano, etcétera, y otras cosas más, y tenía dudas también pues respecto al tema de Elena White, que algunos pastores no la mencionan, etcétera. Pero la experiencia que tuve en Urgel, en Barcelona, fue pues que nada de el tema de Elena White, sino que es problema porque se menciona, hablé con el pastor, también con otro pastor de otra iglesia adventista de Barcelona, vi la doctrina en el poco tiempo que estuve, sobre todo la doctrina excelente y bíblica de Esteban Bor, y cómo la gente pues asistía y preguntaba, pero sobre todo el contacto directo con los dos pastores que conocí también contigo. Sí. He tenido el honor y la suerte de conocerte, que ha sido para mí muy importante, y he podido constatar que la Iglesia Adventista es pura, está llena del Espíritu Santo, ahí está Dios, y que esos problemas humanos, pues ciertamente sabemos, como decía Elena White, que cuando vengan las pruebas, pues también los adventistas tendrán que superar muchas pruebas, pero que, para resumir, la experiencia de Barcelona me ha dado una fe plena en la Iglesia Adventista. ¿Cómo te sientes ahora por la decisión que has tomado tan importante? Porque ha sido un cambio de tu vida. ¿Cómo te sientes ahora después de tu bautismo? Es importante esta pregunta porque normalmente cuando hay bautismos pues preguntan, y es bonito y es un testimonio y es edificante y mucha gente se convierte por la alegría, el gozo. Ciertamente también la tuve yo, pero lo mío ha sido un proceso de conocimiento. Es decir, yo me encuentro ahora como uno conmigo mismo. Es decir, ha sido la experiencia del conocimiento de la verdad que me ha llevado a ese gozo y a ese amor de esa conquista de la verdad. Y esa verdad me ha hecho libre, me ha hecho feliz, me ha dado contento y alegría, pero sobre todo me ha hecho uno conmigo mismo, porque puedo decir que hasta ahora yo he vivido una vida con muchas dudas, con muchos claros oscuros, con mucha inquietud, porque faltaba alcanzar esa verdad plena que es la revelación de Dios y que está descrita para mí como ninguna denominación cristiana o institución religiosa del mundo como lo posee el adventismo. Bueno, pues la verdad es que es muy importante lo que estás diciendo porque expresa, ¿no? Habla tu corazón del amor que has encontrado en Cristo Jesús. ¿Y te ha dado oportunidad de dar testimonio a alguna persona que te haya preguntado, José Antonio, ¿qué está pasando contigo? Bueno, pues la oportunidad mayor ha sido que por la gracia de Dios el proceso de dejar la Iglesia Católica ha salido muy bien.
a mi entender, porque ha sido dar un testimonio, como tú dices, el más importante. He dado testimonio ante el señor cardenal y arzobispo, que fue mío, ahora lo considero como un amigo y como un padre, porque se ha portado como un padre conmigo. También con los compañeros sacerdotes que me recibieron y estuve hablando con ellos por mandato del señor arzobispo. Luego volví a hablar con el arzobispo para decirle que había cumplido con su misión. Y entonces hablé también con otros sacerdotes importantes, muchos de ellos han sido catedráticos y profesores de la Facultad de Teología de Valencia, y luego pues con mi párroco y con personas, sobre todo con mi familia, que reuní a mi familia y les dije lo que iba a hacer, entonces, y con amigos de confianza, entonces he dado el testimonio de la fe en Dios que está en la Sagrada Escritura, el Dios verdadero. Y como colofón ha sido una idea la que ha estado siempre presente en mi testimonio, y es que el sábado es el día de Dios y el domingo es el día de Lucifer, y que eso realmente va a ser el punto clave del fin de este mundo. Bueno, pues ha sido muy interesante por ver cómo tú, que has estado durante tanto tiempo como ministro de la Iglesia Católica, a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, bueno, pues has tenido esta conversión de ver que Jesús es el autor, el consumador de la fe, es nuestro Salvador. Y ahora tienes la oportunidad para dirigirte a los telespectadores y apoyarles, exhortarles, darles un consejo, porque si contigo ha pasado, con ellos también puede pasar. Es el momento que te diriges a los telespectadores. Encantado de poder hablaros, y os diría que mi experiencia la encontraréis en la carta de San Pablo a los Filipenses. Todo lo considero pérdida con ganar a Cristo. En mi vida, queridos amigos, yo al dar este paso he perdido en posición económica, he perdido también la fama o la honra, porque ya me tienen como un sacerdote que ha dejado su sacerdocio, y esto para el mundo católico en que nosotros estamos, también hablo posiblemente para otras personas que no están en España, están pues en Europa o en América o en África, etcétera, pues vale la pena dejarlo todo por ganar a Cristo. Y repito que yo he perdido posición económica, he perdido la fama, he perdido poder. Realmente ahora soy como un ser humano que me he quedado, pues eso, con la vida pendiente del Señor que me lleva en esos momentos, pero que ahora soy más que nunca uno conmigo mismo y tengo a Dios como protector, que es el único que puede salvarte, querido hermano, y también a mí. Pues muchísimas gracias, querido amigo José Antonio. Nos hemos emocionado, ¿no?, por ver ese testimonio que has hecho, ese paso que has dado, y siempre te tendremos en nuestro corazón. Siempre estaremos apoyándote y estando contigo en todo. José Antonio, un placer haber estado contigo. Para mí, mayor placer. Muy bien, mis queridos amigos telespectadores, pues hasta aquí nos encontramos todas las semanas para dar más testimonios sobre Jesús y el impacto que tiene sobre las personas cuando verdaderamente descubren que es nuestro querido Señor y Salvador. Que Dios os bendiga.